Momento de desarrollar la entrevista y para ello saludamos al excomandante del Ejército, Luis Altamirano, quien también es analista político y nos acompañará durante estos minutos para hacer un análisis a la situación que vive el país. Señor Altamirano, gracias por su tiempo para los medios comunitarios. Buenos días. Elba, buenos días. De igual forma, un saludo para todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes plataformas que conforman Corape y que reproducen también esta señal. Gracias a usted por su tiempo. Estos últimos días el país ha estado marcado por lo que varios analistas señalan un estallido social y una grave crisis. Esto debido a las denuncias de corrupción dentro del gobierno nacional y a un posible juicio político que ronda al primer mandatario. ¿Cuál es el impacto de esta situación para la democracia del Ecuador? Su lectura. Bueno, no podemos desconocer que el país atraviesa una crisis política prolongada, en donde los responsables de la misma son varios actores. Y no podemos desconocer tampoco, especialmente la responsabilidad que tiene el primer mandatario, porque debemos recordar que desde el inicio del gobierno lanzó esta propuesta de la muerte cruzada, que en vez de constituirse un mecanismo de gobernabilidad, se ha venido a constituir en un mecanismo de amenaza y presión a sectores que piensan diferente. Y esto se ha utilizado de forma recurrente y permanente en el discurso del primer mandatario. Y lo que ha generado es que esos espacios de diálogo reducidos se vayan prácticamente reduciendo y el gobierno prácticamente no tenga interlocutores válidos desde los diferentes sectores. Ahora, es importante también analizar que cuando hablamos de sostener la democracia, esto involucra observar desde el propio primer mandatario las reglas democráticas que están establecidas en la Constitución. Y ahí existen una serie de mecanismos. Uno esperaría que una crisis política se solucione por el diálogo, pero tomando en consideración todos estos antecedentes que se han venido dando, una baja capacidad de gestión en términos de planificación y ejecución de políticas públicas, una comunicación social y pública que prácticamente ha sido muy limitada, una permanente confrontación con diversos sectores y los indicios que pueden existir de corresponsabilidades en hechos que sí generan suspicacia, porque más allá de lo que pueda señalarse en el artículo 129 de la Constitución como elementos que pueden llevar a un juicio político, me genera suspicacia el hecho de que un primer mandatario, en el caso León de Troya, que es uno de los casos que aquí debemos analizar, se haya detenido una investigación por vinculaciones de un círculo cercano, porque como he mencionado en otros medios, bueno, si hubiesen sido personas comunes o corrientes, esto no hubiese pasado, se hubiese llegado hasta las últimas consecuencias. Pero aquí se toman decisiones con nombre y apellido, y el presidente está para velar por el bien común, es decir, de la sociedad en su conjunto, y no del círculo que le rodea. Entonces, sí genera dudas sobre la probidad de la capacidad de decisión que tiene el presidente en temas tan serios, porque a la final, más allá de los tipos penales que se puedan encontrar en un informe acusatorio, aquí hay elementos que generan dudas sobre potenciales afectaciones a la seguridad. Y precisamente lo que usted mencionó, el diálogo, varias organizaciones han señalado que el presidente Guillermo Lasso no ha tenido un diálogo real. Asimismo, pues han señalado que en este caso no ha estado pendiente de las necesidades de la población. Por eso, durante esta semana se han convocado para varias movilizaciones. Pues estos sectores piden un paso al costado del presidente Guillermo Lasso, pues señalan que no ha invertido en educación, salud y sobre todo no ha solucionado uno de los problemas más graves, que es la inseguridad. ¿Cree que el actual gobierno precisamente en este tema no ha pensado estratégicamente? Creo que no hay una visión clara de la dificultad que es en la situación en la que estamos de ejercer las riendas, de dirigir un gobierno hacia un norte que será claramente definido. Cuando uno revisa uno de estos aspectos, por ejemplo, la ejecución del presupuesto del Estado, en términos no solo de la ejecución del gasto, sino de su planificación, encuentra de que no hay verdaderas prioridades que estén enfocadas hacia el área social. Y le hablo que también es necesario combinar con otro tipo de alternativas, porque la situación fiscal del país tampoco es fácil. Pero si recordamos, durante el año anterior, el gasto de inversión estaba bordeando los 2.100 millones de dólares, que prácticamente es un valor reducido
Estamos hablando de un 7% en relación del total del presupuesto general del Estado. Y de estos recursos existe incapacidad de ejecución. El gasto de inversión es importante porque permite al mismo tiempo dinamizar la economía y generar tanto trabajo directo como trabajo indirecto. Esto es parte de un modelo que se conoce como modelo keynesiano. Entonces tenemos niveles de inversión históricamente muy bajos y estos planificados no se ejecutan. En el área de salud, para que conozcan ustedes, se planificó 300 millones de dólares en inversión el año anterior. Durante el año se hacen modificaciones, se hicieron modificaciones en menos. Se disminuyó 60 millones de dólares. Quedaron 240 para ejecutar. De los 240 se ejecutó 200. ¿Qué quiere decir? Que se ejecutó el 66% en relación de los objetivos y las metas que se tenía planificado a inicios del año 2022. Entonces, genera una verdadera sorpresa. El Ministerio de Trabajo, este es otro dato que puede hasta asustarnos. 40 millones de dólares se planificó en forma general, y le hablo tanto de inversión como gasto corriente. A la final las reducciones fueron en el orden de 37 millones y el Ministerio de Trabajo termina ejecutando 2,5 millones de dólares. Entonces uno se pregunta, ¿cuáles eran los planes, qué programas, qué proyectos estaban dentro de esos 40 millones que de un momento a otro se dejan de ejecutar y se priorizan otras áreas? Entonces hay un sistema de planificación que no está funcionando y hay un sistema de ejecución del gasto que tampoco está funcionando y aterrizando a las necesidades que tiene el país, que son muchas. Por eso hay que buscar también otros mecanismos a través de concesiones, abrir la puerta a la inversión extranjera, esto es absolutamente necesario, disminuir los costos que tiene los costos financieros, abriendo la posibilidad de que otros sectores del exterior puedan también competir en el mercado financiero. ¿Quién puede invertir en un país con tasas de interés en el orden de 15 y 6%? Yo he mencionado mucho esto, las cooperativas perdieron el norte. Las cooperativas hoy tienen unos intereses mayores inclusive que el propio sistema bancario. Entonces es muy difícil emprender cuando tenemos costos prohibitivos, costos del dinero que son demasiado elevados y sobre todo en una situación de inseguridad que usted menciona. ¿Quién quiere venir al Ecuador? ¿Cómo desarrollamos el sector turístico? Si hoy Ecuador más en el mundo es más criminalidad, es más violencia, estamos ubicados en el puesto 31 entre 192 países en el índice de criminalidad global. Estamos sobre la media mundial y estamos sobre la media latinoamericana. Y lo que hemos visto en la gestión de estos 2 últimos meses, solo para ver cómo van las tendencias, si comparamos el periodo enero-febrero de este año con el enero y febrero del año anterior, en homicidios hemos pasado de 600, homicidios, femicidios, sicariatos y asesinatos, de 610 a 930. Pues tenemos un incremento del 50%. ¿Quién quiere venir a un país en donde tenemos estas cifras tan alarmantes de inseguridad y tenemos una crisis política que tiene alternativas? Esperemos que estas alternativas sean procesadas con responsabilidad y no derivemos de una situación de una grave crisis en términos de un calentamiento de las calles, porque hay una insatisfacción ciudadana que se expresa en un índice de credibilidad muy bajo de las instituciones y, lógicamente, una credibilidad muy baja del propio presidente de la República. Y yo también le quería consultar algo, pues usted ha hablado acerca de la inversión y precisamente el tema de la inversión en seguridad es algo que se cuestiona mucho. Pues se habla de que hay más armamento para la Policía Nacional, pero que más jóvenes también se incorporan a las filas de la institución, pero en este caso también se habla de UPCs deterioradas en zonas de conflicto del país o niños que no van a la escuela y que están en las calles. ¿Cómo recuperar ese tejido social del que se habla? Es más importante invertir. Mire, he escuchado en una forma continua esta frase, tanto por quienes hacen la política pública desde el gobierno, como también de la oposición. La voy a utilizar por primera vez. Dato mata relato. Cuando se habla de inversión en el sector seguridad, hay un déficit en esa capacidad de gestión. El año anterior, los recursos de inversión para la Policía Nacional, la mayoría de ellos se encontraban en el Ministerio de Gobierno. Parte de estos recursos, cuando se crea el Ministerio del Interior, son asignados a esta cartera de Estado. El valor era de apenas 17 millones de dólares.
Elba, disculpe que le pregunte, ¿cuánto cree usted que se comprometió o se ejecutó? 0%. Todos los procesos se cayeron. No hubo gasto en el Ministerio del Interior en términos de inversión. La Policía Nacional tiene una estructura presupuestaria que se consume prácticamente el 95% en egresos de personal, con un 4% apenas de bienes de servicio y de consumo para el funcionamiento de toda una estructura, que es grande, enorme, y apenas 1% en bienes de capital, que es un valor alrededor de entre 13 y 15 millones de dólares. Estos son problemas estructurales. Y a estos problemas estructurales el gobierno sale con una propuesta de un incremento desmedido de policías, sin tomar en cuenta de las propias afectaciones al sistema jerárquico de la policía y sobre todo sin tomar en cuenta de que las alternativas para la solución del problema de seguridad no está solo en más efectivos de policía. Parte de varias aristas y varias áreas en donde hay que fortalecer la función judicial, en términos de fiscalías y juzgados, hay que cambiar normas en esa área, fortalecer la unidad de análisis financiero y económico que tiene apenas 3 millones de dólares en presupuesto, prácticamente nada, fortalecer de igual forma el trabajo que se tiene que realizar con otras instituciones de seguridad, con los gobiernos autónomos descentralizados y trabajar en el tejido social, porque parte de esta delincuencia que tenemos ahora es producto de una degradación social frente a la incapacidad de generación de oportunidades. Entonces necesita una visión mucho más amplia que ataque un problema que es fundamental, que a veces no conversamos nunca, que es la falta de una cultura ciudadana. Esa falta de cultura ciudadana es la que nos lleva a despreciar la ley, porque actuamos con unos razonamientos tan simples de decir, bueno, yo creo en la ley, pero yo creo que los otros no creen en la ley, como los otros no creen en la ley, yo no cumplo la ley. Y ese es el problema que tenemos frente a una sociedad totalmente desigual, una sociedad sin oportunidades, en donde el ser humano tiene que estar sobre el capital. Esto es fundamental entender. Yo no creo que ninguno de nosotros, a lo menos en una racionalidad y un sentido humanístico, podría sentirse realizado y con éxito por tener una billetera más grande, cuando tenemos que convivir junto a escenarios de pobreza, que los he visto a lo largo de toda mi vida. Entonces es hora de tomar decisiones para realizar cambios profundos y racionales, equilibrados, por parte de todos los actores políticos. Perfecto, yo también le quería preguntar algo, señor Altamirano. En la Asamblea Nacional se trata la enmienda constitucional presentada por el presidente Guillermo Lasso, que avalaría el uso permanente de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en el país. ¿Cómo analiza usted esta propuesta? ¿Quizá va a ayudar a eliminar este problema de inseguridad por el que estamos atravesando? Mire, el problema del país es la débil institucionalidad. El problema del país no es que Colombia está al norte o Perú está al sur, que muchas veces se hace este tipo de explicaciones. Porque si tuviésemos una fuerte institucionalidad, como la de un país nórdico, estoy seguro que los coletazos de la influencia de estos fenómenos de violencia serán mucho menores. Entonces somos permeables a los fenómenos de violencia. Esta débil institucionalidad es producto de acciones y omisiones que se van dando en el tiempo, porque vamos normalizando aquello que no debe ser normal. No es la tarea de las Fuerzas Armadas el convertirse en otra policía. Las Fuerzas Armadas tienen una cantidad de responsabilidades en donde ahí existen vacíos de capacidad en términos no solo de recursos materiales, sino de talento humano. La ley de navegación establece responsabilidades en la protección del mar, es una policía marítima en la práctica, se requiere recursos, se requiere entrenamiento, se requiere material. Entonces ahí hay que invertir. Las zonas estratégicas de frontera, por la Ley de Seguridad Pública del Estado, se necesita una permanencia mucho más de los efectivos militares en estas áreas. Lógicamente con todas las instancias del Estado, porque la frontera no es un espacio de Fuerzas Armadas, es un espacio del Estado en donde la policía y todas las instituciones tienen que estar presentes. Pero ahí también se requieren recursos. De igual forma el control del espacio aéreo, hoy tenemos por lo menos en radares primarios dos grandes brechas. El radar de Montecristi fue sacado de un sector de la frontera norte y ese radar no está funcionando ni en la frontera norte donde fue sacado, ni está funcionando en Montecristi.
ahí se requiere recursos. Entonces, pensar en entregar misiones que no le corresponde, cuando instituciones están en crisis, se utiliza de forma temporal otras instituciones. Para eso están los estados de excepción. Pero también si pensamos que los estados de excepción es el empleo de elementos militares en actividades tipo policía, estamos pensando de forma muy equivocada. Aquí se requiere estados mayores ampliados, con la presencia de otras agencias del Estado, porque si no atacamos problemas de raíz, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, van a estar en la permanente cacería del gato y del ratón. Si no funciona el sistema judicial, si no funciona la determinación de dónde vienen los flujos ilícitos de dinero, el lavado de activos, la evasión tributaria, a través de una verdadera fuerza de tarea financiera, con recursos, con tecnología, con cooperación internacional, bueno, estaremos supeditados a que este cuento de violencia, en donde hoy ya tenemos ya un incremento en 2 meses, en relación al año anterior, de un 50% de homicidios, femicidios, sicariatos y asesinatos. ¿Cómo terminaremos este año? Entonces, es preocupante la situación y la degradación de seguridad, en donde me preguntaban el otro día, ¿hay plan o no hay plan de seguridad? Yo creo que no hay plan todavía. Pero así haya plan, no hay visión. Porque en este momento lo que tenemos es que no hay una visión de cómo tratar el problema de seguridad que vive el país. Perfecto, ex comandante del Ejército Luis Altamirano, le agradecemos por su tiempo para los medios comunitarios de Corape. Nosotros valoramos muchísimo este diálogo que hemos tenido. Quizá muchas veces 15 minutos no es suficiente para poder hablar de un problema tan grave y tan amplio como en este caso es la seguridad, pero le agradecemos mucho. Por favor, ya su mensaje para quienes nos están escuchando a través de los medios comunitarios de Corape. Elba, muchas gracias por el espacio. Siempre es importante el poder hacer conocer el pensamiento, especialmente a los sectores en donde ese pensamiento normalmente no llega o llega traducido a través de otras intenciones de medios tradicionales, porque hay agendas. Y creo que las comunidades son elementos fundamentales y tener la oportunidad justamente de compartir con ellos estas ideas, estos pensamientos, pues para mí constituye realmente un verdadero privilegio. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por su tiempo. Amigos y amigas, y de esta manera concluimos nuestra entrevista del día. Les invitamos a que sigan en sintonía de Ecuador en Contacto, que ya volvemos.